Todas las iglesias celebran unánimemente la solemnidad del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. La fiesta de los apóstoles procede de la Iglesia indivisa, Oriente y Occidente, y entonces es que la celebramos con gran alegría y con un sentido ecuménico también, pidiendo sinceramente la unidad. Esta fiesta entonces es antigua y universal, no solo en Roma, sino en todo el mundo cristiano. Ciertamente la Iglesia celebró esta fiesta antes que la Navidad. Por ejemplo, hay testimonios concretos que ya en el 258 se celebraba el Día del Triunfo, es decir, el martirio de Pedro y Pablo, y recién la Navidad comenzó a celebrarse en el año 320. Realmente es un tesoro litúrgico y teológico en todos los ritos, cada uno con sus particularidades. La liturgia de los apóstoles se revela festiva y al mismo tiempo se reviste de una cierta gravedad y ponderación. Celebramos el fundamento apostólico de la fe cristiana. Sobre esta fe el Señor edifica la Iglesia, la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El prefacio es bello y denso y revela el sensus teológico, el sentido teológico de esta celebración, porque nos presenta en paralelo la vida de Pedro y Pablo y hacen una conjunción precisamente en el martirio, dando el supremo testimonio de caridad, que es precisamente ofrendar la vida por Cristo. En el rito bizantino precede a la solemnidad el ayuno de los apóstoles. El Papa León, en el año 461, explicaba que este ayuno es lo que los apóstoles hicieron, según la tradición de las iglesias, para que el Espíritu Santo los asistiera antes de iniciar la misión universal. Hagamos nosotros ayuno interior para dejar lugar a la acción del Espíritu en este día en que celebramos la fe de los apóstoles y recordamos de manera particular el oficio petrino, el día del Papa. Escuchábamos en la primera lectura de la misa de hoy, de la misa del día, Pedro estaba en la cárcel bien custodiado. La Iglesia oraba incesantemente por él. La Iglesia naciente ya tenía la conciencia de la misión y del oficio de Pedro. Por supuesto que en inicio, pero consciente, y toda acción fecunda en la Iglesia se cimienta y se solidifica en la oración de la Iglesia y en la oración de Jesús. Recordemos la figura de Pedro en este día, donde Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás pidió poder para samariarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando vuelvas de la tribulación, confirma a los hermanos. El Señor nos invita a reflexionar en el camino de la vida de los apóstoles para reflexionar en nuestro propio camino. Siguiendo la idea de Pedro, pensemos en su llamada a orillas del lago de Galilea para ser pescador de hombres, y luego la confesión que hemos proclamado como evangelio de hoy: tú eres el Cristo, el Mesías. Y también un poquito más adelante, después de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan, ante la revelación en el discurso del pan de vida, de que hay que comer la carne y beber la sangre, muchos se van, otro día te oiremos. Y Jesús pregunta a los apóstoles y Pedro toma la palabra: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, en el final del capítulo 6 de Juan. Aquí, en esta confesión, ¿a dónde iremos? Como en aquella de Cesarea, con sus palabras, Pedro comienza la confesión de la fe cristológica de la Iglesia y se hace portavoz también de los demás apóstoles y de nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Esto no significa que ya hubiera comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. Su fe era todavía débil, era una fe inicial. Era una fe que tenía que ponerse en camino. Solo llegaría a su verdadera plenitud mediante la experiencia de los acontecimientos pascuales.
Sin embargo, ya era fe abierta a la realidad más grande, abierta sobre todo porque no era fe en algo, era fe en alguien, en Él, en Cristo. De este modo también nuestra fe es siempre una fe inicial y tenemos que recorrer todavía un largo camino, pero es esencial que nuestra fe sea abierta y que nos dejemos guiar por Jesús, pues en Él no solo se conoce el camino, sino que Él mismo es el camino. Ahora bien, la generosidad impetuosa de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a la debilidad humana. Por lo demás, es lo que también nosotros podemos reconocer basándonos en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba de la fe, abandonándose a Él. Sin embargo, llega el momento en que también él cede al miedo y cae, traiciona al Maestro. La escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días. Pedro, que había prometido fidelidad absoluta, experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo. El jactancioso aprende a costa suya la humildad. En una mañana de primavera, era el evangelio de ayer de la vigilia, Jesús resucitado le confiará esta misión. El encuentro tendrá lugar a orillas del lago de Tiberíades. El evangelista San Juan nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo fileo expresa el amor de amistad, tierno pero no total, mientras que el verbo agapao significa el amor sin reservas, total, incondicional. Por eso cuando San Juan en la primera carta dice que Dios es amor, utiliza agapé, Joseos agapé estim, Dios es amor. La primera vez Jesús pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas con este amor de totalidad? Agapasme. Y antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente habría dicho, te amo con este amor, agapose, incondicionalmente. Ahora que ha experimentado la amargura, tristeza de infidelidad, el drama de su propia debilidad, dice con humildad, Señor, te quiero, fílose. Es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste, Simón, ¿me amas con este amor total que yo quiero? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Kyrie, fílose, Señor, te quiero. No usa ágape. La tercera vez Jesús solo dice a Simón, ¿filais me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo. Por eso le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, fílose. Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro, en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de infidelidad. De aquí nace la confianza que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Con esto, dice San Juan, indicaba la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús añade, sígueme. Desde aquel día Pedro siguió al Maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad, pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llegó a fiarse de ese Jesús que se adaptó a su pobre capacidad de amar. Y así también a nosotros nos muestra el camino. A pesar de toda nuestra debilidad, sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amar y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en piedra de la Iglesia, por estar constantemente abierto a la acción del Espíritu de Jesús.
Lo mismo, y para no extenderme obviamente que no lo haré, podríamos decir de Pablo, acomodando esta progresión en el conocimiento y en la entrega a los datos biográficos de su vida, de vida del apóstol de los gentiles. En 2 Timoteo él mismo nos resume este camino y esta entrega. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. Hoy hemos dicho que es el día de la unidad, por eso terminamos esta nuestra reflexión de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, rezando con María, nuestra Madre, por la unidad. Y lo expresamos con la palabra de su beatitud Bartolomeo I, el patriarca de Constantinopla, que en 2008 visitó al Papa, el entonces Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, y terminaba su reflexión, porque compartieron los dos la homilía. El Bartolomeo decía así: ahora, venerando los padecimientos y la cruz de San Pedro, y abrazando la cadena y los estigmas de San Pablo, honrando la confesión y el martirio y la venerada muerte de ambos por el nombre del Señor, que lleva verdaderamente a la vida, glorificamos al Dios 3 veces santo, y le suplicamos que por intercesión de sus apóstoles protocorífeos nos conceda aquí abajo a nosotros y a todos los hijos de todas partes del mundo de la Iglesia ortodoxa y católica romana la unión de la fe y la comunión del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, y allá arriba, en cambio, la vida eterna y la gran misericordia. Amén. Solo resta decir que corífeo es un título griego que indica el que en el coro trata de unir las voces. Y así es la Iglesia y así tiene que ser nuestra misión. Somos todos distintos, todos tenemos una voz, pero la tenemos que unir en la acción del Espíritu Santo para gloria de Cristo Señor. Amén.